Buenas tardes. Iniciamos el tema 40. El tema 40 nos habla sobre sistemas ofimáticos, los procesadores de texto, principales funcionalidades y utilidades de este procesador de texto, la creación y estructuración de plantillas, el manejo e impresión de estos ficheros creados, y posteriormente entraremos en las hojas de cálculo. En relación a estas hojas de cálculo veremos las principales funciones y utilidades, lo que son los libros, las hojas y las celdas, la introducción y edición de datos en estas hojas de cálculo, las fórmulas y funciones así como los gráficos, la gestión de datos y finalmente trataremos otras aplicaciones informáticas. Bien, comencemos viendo la introducción a los sistemas ofimáticos. ¿De dónde procede la palabra ofimática? Esa que estamos tan habituados a usar. Bien, el concepto ofimática se aplica a aquellas técnicas, procedimientos o servicios que se basan en las tecnologías de la información y la comunicación y, aquí está lo importante, tienen por objetivo la optimización y mejora de todas las tareas que se realizan en una oficina. Engloba así al tratamiento de textos, de gráficos, la gestión documental, la agenda, la planificación del tiempo, la mensajería, etcétera, etcétera. ¿De dónde surge este concepto de ofimática? Bien, la ofimática surge como la necesidad de mecanizar las tareas más repetitivas, más costosas del trabajo que se daba en la oficina. Comienza así a desarrollarse en la década de los 70, aunque realmente la revolución de la automatización llegó con las computadoras personales, en los años 80. Entre 1980 y 1990 comienzan a aparecer los paquetes integrados, que en la actualidad tenemos. Son un conjunto de herramientas que daban solución a la mayoría de las funcionalidades normalmente requeridas en una oficina. Entonces, todavía no se usaban las interfaces gráficas. Recordemos que el concepto de interfaz gráfica ya lo hemos visto en el tema anterior. Si no era interfaz gráfica, todo se hacía usando una interfaz de línea de comandos. Bien, a partir de 1990, la ofimática moderna se desarrolla de forma definitiva, gracias a los ordenadores personales de alta capacidad de procesamiento, al desarrollo de estas suites de informática y a la creciente utilización de redes locales que conectan a los determinados ordenadores. En la actualidad existe una tendencia predominante, lo más común, es que encontremos todos los paquetes ofimáticos también en servicios basados en la nube. Servicios como Google Drive, como Microsoft Office Online, Zoho Docs, OnlyOffice y Apple iCloud. El punto número 2, y el que nos va a llevar la mayoría del tiempo de este tema, son los procesadores de textos.
Bien, si vamos a trabajar en una oficina, el control del procesador de textos es fundamental. No a nivel de usuario, sino a nivel de experto. Por eso es necesario conocer todos y cada una de las funcionalidades que el usuario común no conoce. Bien, comencemos. Sin duda los procesadores de textos son una de las herramientas ofimáticas más utilizadas hoy en día. Han sustituido por completo a las antiguas máquinas de escribir. ¿Por qué? Porque ofrecen una mayor versatilidad y son más potentes. Más potentes en el sentido de que ofrecen correctores de ortografía y gramática, nos ofrecen diccionarios, proponen sinónimos, facilitan en gran medida la labor de redacción. Además, los trabajos realizados usando este software son guardados en formato digital, permitiendo ese almacenamiento en la nube o en nuestro disco duro, permitiendo además que estos ficheros creados puedan ser intercambiados a través de Internet, redes locales o usando dispositivos de almacenamiento. Inicialmente, en la evolución de este tipo de software, lo primero que aparecieron fueron los editores de textos. No confundir con procesadores de textos. Los editores de textos son programas que permiten crear y modificar archivos compuestos únicamente por un texto sin formato conocido. Con un texto sin formato, conocido comúnmente como archivos de texto plano. Para que nos aclaremos, el bloc de notas en Windows o Tomboy en Guadalines son dos editores de textos. Genera un texto plano, un texto que no tiene formato. Nos sirven para escribir, pero sin formato. Es muy importante conocer, por ejemplo, que cualquier archivo del bloc de notas de Windows tiene extensión txt. Entonces, inicialmente tenemos los editores de textos y posteriormente los procesadores de textos. Los procesadores de textos, que son el objeto de nuestro estudio, son programas que permiten realizar un gran número de operaciones sobre los textos. Entre ellos, aplicar el formato a estos, lo que supone el formato, la principal diferencia respecto a los editores de textos. Además, podemos editarlos de forma avanzada, incluyendo gráficos, incluyendo imágenes, diseñando nuestro archivo en columnas, usando plantillas, etcétera, etcétera. Os pongo un ejemplo. Un procesador de textos es LibreOffice Writer o Microsoft Office Word.